Capítulo 14. A bordo, rumbo a Lima. A mediados de diciembre emprendimos la marcha a Tacna y poco después a Arica en ferrocarril. En este puerto nos embarcamos para expedicionar Lima. El regimiento constaba, como todos, de 2 batallones de 4 compañías, con 150 hombres de tropa y 5 oficiales cada una, o sea, 1.200 hombres, 50 entre oficiales, ayudantes y jefes, y 30 a 40 músicos. La dotación estaba casi completa, pues las bajas que había tenido desde su salida de Valparaíso fueron llenadas con los cazadores del desierto, batallón que se disolvió poco después de la batalla de Tacna. El regimiento se embarcó en un buque a vela llamado Mateo Mursi. No tengo datos sobre su tonelaje, pero por mis recuerdos puedo asegurar que era muy pequeño, y jamás olvidaré que cuando me correspondió saltar a bordo ya no había dónde parar. No digo embarcar para ir con un mínimo de comodidades, ni tampoco acostarse, no, digo para parar a bordo a un hombre más, y todavía quedaban varias lanchas llenas de tropa con sus oficiales que también se embarcaron, es decir, que se encajaron en el barco a modo de cuñas. En la cámara del capitán, que quedaba en popa, que era como de 6 a 7 por 5 a 6 metros, se instalaron los jefes y ayudantes, y a ella debían ir los oficiales a comer, unos en pos de otros, por no caber sino 10 o 12 y no todos sentados. El techo de la cámara sobresalía de la cubierta poco más de 1 metro, por ventanas por 3 de sus costados para recibir luz y aire, y el otro con 2 empinadas escalas y la puerta de la cámara. Sobre ese techo debieron acomodarse todos los oficiales del regimiento, y aseguro que ninguno infringió el artículo de la ordenanza que prohíbe murmurar de lo incómodo de los alojamientos. Y recuerdo que sonreían, y hasta se hacían bromas unos a otros. Yo tenía un colchón del largo ordinario, como de 60 centímetros de ancho y 5 de grueso. Mi madre lo hizo así, a fin de que pudieran tolerarlo por el poco volumen que tenía enrollado. A bordo del Mateo Mursi, 6 u 8 oficiales lo aprovechábamos a la vez para que las caderas posaran en algo volando, y cuando alguno ya muy cansado quería darse vuelta, despertaba a los compañeros de cama para hacerlos todos a la vez. En el techo que quedaba en cubierta, a ambos lados de la parte de la cámara que sobresalía de ella, se instaló la banda de músicos y los asistentes. Imagínense cómo estarían 100 o más hombres en una superficie que no alcanzaba a 50 metros cuadrados. Y afirmo que eran los mejores colocados de los que iban en el barco. La tropa de las compañías ocupaba la cubierta, la bodega, los botes, hasta algunas partes de las jarcias, todos espacios donde pudiera parar o sentar un hombre. Los que se alojaban en la bodega tenían que secarse los dormanes y mucho la camisa y pantalones, porque el calor era insoportable. Y sorpréndase, nadie murmuraba, y muchos cantaban y reían de las bromas que se hacían. Para dormir, para reposar algunas horas, había que turnarse, no había espacio para hacerlo todos a la vez. La generación actual no concibe el temple del alma de los guerreros de entonces. Creo que entre todos los embutidos en ese barco, solo había uno que no sufría. Era yo. Y al revés, experimentaba extraño placer viendo el animado medio en que actuaba, y sentía inmensa gratitud, amor y veneración hacia todos, por las delicadas atenciones que me prodigaban. Además, yo creía entonces que en una guerra las cosas debían pasar así necesaria e indispensablemente, pero después he comprendido que pudieron atenuarse un tanto los sufrimientos que se experimentaron, y al darme cuenta de que no se hizo, he aquilatado la magnitud de los horribles sufrimientos que sin ser obligados, sin murmurar y haciendo derroche de buen humor pasaron los guerreros del 79 al 84. Antes de embarcarnos se dio la orden estricta de no permitir ninguna camarada a bordo, y se recomendó mucha vigilancia para que no fuera infringida. No obstante, cuando se desembarcó aparecieron varias. Yo fui culpable de que una de ellas transgrediera la prohibición. Estando en los botes, esperando turno para embarcarnos, veo que un soldado es izado desde el barco con un cable. Creí que no quería esperar por estar mareado e hice que no veía. Era una mujer vestida de soldado, después lo supe. Y ahora se le descubrió por una intencionada exclamación de un soldado. Ya había conseguido embarcarse la abnegada y amorosa mujer, con su traje habitual y capote kepi de soldado, y estaba acurrucada
en la vera de su amigo cuando se le ocurrió acomodarse mejor y estiró las piernas. En mala hora lo hizo. «Cuidado con los materiales», gritó un soldado. La exposición de risa de los que la encubrían hizo que uno de los oficiales que por ahí pasaba notara su presencia, y aunque suplicaba llorando que la dejaran, se la hizo desembarcar. Yo quisiera tener el llamado estilo realista para describir esa navegación, a fin de desempeñar satisfactoriamente el papel que me he impuesto de narrador, como testigo ocular de lo que entonces vieron mis ojos de niño. Quería hacer revivir ante la cual generación los sacrificios, abnegación y heroísmos de los de entonces. No poseo ese don y seguiré describiendo escuetamente. El espectáculo que presentaba la flota al hacerse a la mar era enorgullecedor. Yo me creía un ser superior, solo por ser chileno. Abría la marcha un blindado. Seguían los transportes en 2 o 3 filas a distancia equidistantes. Después 10 o 12 buques de vela remolcados por pequeños vapores también en 2 o 3 filas, y cerrando y custodiando los flancos del convoy varios barcos de guerra, un total de más de 20 naves. No podría decir las millas que ocupaba la hermosa flota que majestuosamente navegaba a poco andar. Encaramado en uno de los palos, yo la miraba emocionado, igual o poco menos de cómo venía, como diré, embarcado, alojado, no, de cómo venía estibado mi regimiento iban los demás. Por fin llegamos a Curayaco, caleta que se nos dijo estaba cerca de Lima, donde fondeamos. Era el 21 de diciembre de 1880.